Muy buenas tardes, estimados auditores de Radio Portales, la primera de Chile. Estamos ya prácticamente en los últimos días de este año 2025 que se nos ve. Y también nuestro último programa de este año, en que ya nos estaremos viéndonos hasta el próximo año 2026. Tenemos tantos temas que conversar con Francisco que vamos a ver si el tiempo nos da, pero de todas maneras vamos a tratar de informarle, digamos, más o menos en forma cierta y clara respecto de lo que está pasando en el país en estos momentos para que en realidad haya un buen tema de conversación. Buenas tardes, Martínez, este día martes 30 de diciembre, 16 horas, en Radio Portales, en el programa Vamos, Somos Chilenos. Buenas tardes de la OZ, encantado de estar contigo nuevamente y aquí con todo nuestro público, nuestros queridos auditores, cerrando el año. Se ha ido aclarando el panorama, como dice la canción de Chayanne, pero ya tenemos un nuevo gobierno, un gobierno electo, tenemos esperanzas, tenemos futuro. Aún persisten algunos porfiados, como lo vamos a conversar en profundidad en todos los temas que tenemos para hoy día. Esperamos Oye, que sea un entretenido programa. sí, yo también. Mira, la primera cosa que me tiene con la bala pasada, como dicen los guasos por ahí, es el asunto este de la primera dama. He escuchado a algunos periodistas y a la señora o señorita Irina Caramanos, ¿cuánto es? Cara- Caramanos, sí, Caramanos, ¿no es Caramanos. cierto? Los periodistas dicen que la señorita Irina asumió el puesto de primera dama. Señores auditores, eso no es así. La primera dama es la cónyuge del presidente y la señorita Irina no era la cónyuge del presidente Boric. Así que nunca fue primera dama. Quiso ser primera dama y metieron en el asunto a la primera dama y la primera dama y la primera dama. Y algunos periodistas hacen mención del cargo de la primera dama, que ella estaba destinado a sacar este cargo de la primera dama. Primero que nada, el puesto es un puesto protocolar, no es un cargo, no es un cargo del Estado que esté dentro de la estructura de lo que es el Estado. El puesto de primera dama es un puesto netamente protocolar, que ayuda a su marido en algunas cosas, principalmente en algunas cosas sociales, como lo hizo la señora del presidente Lagos, como lo hizo la señora del presidente, digamos, Piñera, el presidente Frei también, que se dedicaron a obras sociales sin ninguna retribución ni uso de recursos del Estado. Así que decir de que la señora del presidente electo, el presidente Katz, no puede ser primera dama porque no pueden los parientes manejar recursos públicos, eso no es así. Vuelvo a insistir y le vuelvo a decir a los periodistas que mal se informan, que no conocen el tema de cómo está organizado un Estado. La primera dama es un puesto protocolar, es la cónyuge del presidente. Y cuando el presidente no tiene cónyuge, no hay primera dama. Así que doña Irina Caramanos nunca fue primera dama. Creyó ser primera dama, pero nunca fue primera dama para que nuestros auditores lo tengan bastante claro. No sé cuál es tu opinión al respecto, Francisco. Bueno, ella lo declaró, sí, fue bien, bien sincera, bien honesta. Ella dijo que no era ni primera ni dama, por lo tanto, no era la primera dama. Dicho eso, se ha armado un alboroto que ya yo creo que el efecto noticioso que trajo esto en su momento dejó atrás una historia y está pasando, se está perdiendo en la historia. Entró este dicho al basurero de la historia, como dicen los políticos. No tiene ninguna trascendencia hoy en día porque no movió ninguna aguja, no removió nada, trató de hacer un punto político con esto y al contrario, hasta del propio oficialismo, la diputada y próximamente senadora Chicardini, le dijo, usted tiene la libertad de pensar lo que usted quiera y decirlo si quiere. Y si no quiere ser primera dama, no lo sea, si le corresponde serlo. Pero nuestra institucionalidad se debe respetar y esto es una tradición que ha tenido Chile y por cierto, no puede criticar algo que quiera el presidente electo con su nuevo gobierno y que puede hacerlo libremente. Recordar también que la señora del presidente Lagos, la señora Luisa Durán, ella hizo un programa como primera dama que se llamó Sonrisa de Mujer, que fue muy bien recibido por la población
porque era de todas aquellas mujeres muy pobres, muy vulnerables, que no tenían cómo financiar una dentadura que con los años la habían ido perdiendo. Y después de esto, de verdad que le cambió la autoestima a todas esas mujeres. Genial. La señora del presidente Frey también tuvo una connotación importante con el Museo Mirador, el Museo Interactivo Mirador, y tuvo la señora del presidente Piñera con el Vamos a Crecer Sanos, programas muy Vivir bien, sano se llamaba el Vivir programa. Sanos, sí, eh, programas muy bien recibidos por la población que tuvieron mucho eco importante. Y entonces ella, creyendo que el feminismo de su categoría recibió una respuesta a sus dichos por parte de Mara Sedini, que es la vocera del presidente electo, contundente. Le dijo, en realidad, usted no representa a las mujeres que realmente estamos acá, a las mujeres chilenas. Así que mejor no diga las cosas que está diciendo. Ese feminismo eh, con con una verbalización bastante compleja, además, no convence a nadie. De verdad que para mí ya pasó y cayó en el basurero de la historia. Así es, y recordar a nuestros auditores que la institución de la primera dama es una institución no solamente en Chile, sino que en todos los países civilizados y del sector cristiano occidental. La primera dama existe como un puesto protocolar. Así que dejemos esta cosa tal como te dice en el basurero de la historia. La señora Irina Caramano nunca fue primera dama, no fue capaz de serlo tampoco porque a los pocos días entregó todo a los distintos ministerios porque no se la podía y más encima, debo decirle también que nunca entendí lo que hablaba, nunca pude entender qué cosas quería transmitir, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un amigo, un nieto mío, que poco se le entiende cuando habla, y le pusieron el Irino, ¿no? El Irino porque no se le entiende lo que habla. Entonces, tú ves como la genialidad, digamos, y la chispa del chileno, digamos, está siempre a flor de la vida. Pero hay otras Y cosas que sacaron el idioma caramanés. Caramanés, claro, ¿ah? Es un idioma, digamos, que yo creo que el chino mandarín es un poquito más fácil de aprenderlo, Claro. o el polaco, ¿no? Que aprender el caramanés. ¿Ah? Bueno, es el caso de la señora Irina Caramanos. Oye, otra de las cosas que nos preocupa, que tú seguramente tienes que haber visto, este asunto de los 17.000 millones de dólares que la Contraloría está hospedando en las cuentas del gobierno, ¿no es cierto? Y que nadie sabe la plata en que se gastó, dónde está, no se han rendido las cuentas, no están los respaldos que corresponden, digamos, para todos esos egresos que se pusieron del Estado. Son 17.000 millones de dólares, es decir, casi 3 veces lo que el presidente electo José Antonio Katz quiere recortar. Recordemos, José Antonio Katz quiere recortar 6.000 millones de dólares. Bueno, andan perdidos en este momento 17.000 millones de dólares, casi 3 veces de lo que se quiere recortar. Entonces, ahí tenemos una respuesta muy clara de dónde uno puede sacar la plata y dónde está la plata. Hay 17.000 millones de dólares que andan perdidos, andan en el limbo, no tienen respaldo, no tienen ninguna justificación, no hay cómo probar, digamos, en qué se gastó la plata. Bueno, en esto hay que pensar, estimados auditores, que el presupuesto de la nación chilena es del orden de los 90.000 millones de dólares, el presupuesto anual. Y estos 17.000 millones de dólares constituyen, esto fue en un lapso de 5 años, constituyen un desorden, por decirlo de alguna manera, un desorden, se nos perdieron una merma, algo como que se desaparecieron 3.500 millones de dólares al año. Estamos hablando de casi el 3% del Producto Interno Bruto del presupuesto de la nación. Perdón, del presupuesto de la nación. El Producto Interno Bruto es del orden de los 200.000 millones de dólares. Pero los 3.000 millones de dólares al año y tanto que cateteaban al presidente electo por los 6.000, con 2 años de orden de las finanzas públicas, ya tenemos recuperados los 6.000 millones. 17.000 millones es una barbaridad, es mucho dinero y no tiene explicación. Yo creo que la única forma de entender esto
es que ellos se sentían con una moral superior, una ética superior, que nadie les podía cuestionar lo que hacían. Y como nadie podía hacerlo, ellos se creían con el derecho a robar y a quedarse con el dinero. Y no lo fueras a criticar, porque hoy día se molestan a los comunistas porque les dicen que son comunistas. Entonces, ¿cómo es la cosa? Se llaman así y no les gusta que les llamen así. Bueno, se molestaban también porque alguien osaba preguntarles algo respecto de las plata y se lo han robado todo. Esa es la verdad. Entonces, 17.500 millones de dólares, 3.500 anuales, es mucho dinero. Mucho dinero. De verdad que yo creo que hay que hacer muchas cosas para ordenar este país. Sí, y lo peor, Francisco, es que esa plata, si se perdió en el monte, si se fue para alguna parte y no es posible justificar esos egresos, respaldar esos egresos de plata que es plata de todos los chilenos, ¿ah? Es plata suya, señor auditor, usted que va en la micro, que va en su auto, que va en el tren, es plata la que usted coloca todos los meses y a cada momento cuando va y compra el pan. Hay un 20% que se va para el Estado. Entonces, lo peor de esta cosa, Francisco, es que es plata que no se va a recuperar. ¿Quién la va a pagar? ¿Quién la va a reponer? Es plata que finalmente se perdió o se muy mal gastó, habiendo tantas necesidades en el país, ¿no es cierto? Esta plata se fue y no hay manera de recuperarla, porque no creo que los responsables del mal uso o la mala gestión o el mal manejo de estos dineros, que es dinero de todos los chilenos, lo vayan a reponer, porque la plata ya se fue para el monte. Y tal como me decía una auditora que nos escucha por ahí, parece que las cabras en el monte están bien gorditas, ya ni se pueden ni mover. ¿Ah? Bueno, pero ese es el peor drama, que es plata, lo mismo que la plata de las fundaciones, ¿no es cierto? Que se fue al monte y se fue al monte, ¿y quién la va a reponer? Perdió Chile, perdió usted, señor auditor, que con mucho esfuerzo se levanta a las 4, 5, 6 de la mañana a producir para el país, a trabajar para alimentar a su familia, y resulta de que tenemos un gobierno que ha malgastado la plata que usted pone, 17.000 millones de dólares. Yo sé que usted no se puede imaginar cuánta cantidad de plata es, ¿no? Entonces es un tema que vamos a ver qué va a pasar en las próximas semanas, el próximo mes de enero, y quizás llegado marzo podamos tener ya algo definido al respecto. Una auditoría intensa, acá a cargo, como lo prometió el presidente electo, porque claramente hay muchas cosas que despejar. Hoy día sabemos lo que Dorothy Pérez ha logrado con su esfuerzo en el último año, que ha hecho un trabajo pero admirable, y cada vez que ella habla, nos encontramos que las pérdidas, el mal uso de los fondos, ¿para qué hablar de las licencias médicas? En realidad es una barbaridad. Yo creo que ella ha hecho mucho por recuperar nuestro valor, nuestra honestidad, porque los tiene con temor. Ojalá que los que han robado algo devuelvan lo que se han robado, mínimo. Los que se robaron plata, que la devuelvan, porque es demasiado, es plata de todos los chilenos y las listas de espera son inmensas, las faltas las carencias Insumos, de las personas son muy grandes. Entonces, ¿por qué? insumos en los Porque es hospitales. injusto. Por Sí. ejemplo, toda esta plata que se ha perdido, y tú nombraste las licencias médicas, bueno, ahí está claramente identificado quiénes son los que hicieron esta plata, quiénes se llevaron esta plata. Sabemos perfectamente las personas, una por una, 27.000 y tantas personas creo que son, quiénes son los que hicieron estas licencias médicas truchas, pues, ¿no es cierto? En Y que, los médicos que participaron en eso también tienen también que, esa tienen que gente pagar eso. esa gente tiene que volver. Ahora, ¿hace cuánto tiempo pasó esta cosa, Francisco? Iban a ser sumarios, caiga quien caiga, y creo que no ha pasado absolutamente nada, pues. Nada. Entonces, bueno, es para que usted se dé cuenta, señor auditor, eh, cómo malgastan el esfuerzo de trabajo de cada uno de ustedes. Sí, eso es lo que se está perdiendo, su esfuerzo de trabajo para que este país pueda salir adelante. Bueno, hay tantos temas, Francisco, que otra de las cosas que nos tiene un poco preocupados, no sé si tú escuchaste las declaraciones de la embajadora de Nueva Zelanda, ¿no?
una señorita, Naimí Macarotti, Pacarotti, no sé cuánto, etcétera, que Manahani Pakarati, Macarate, esa, Manahi. Majare. Entonces, esa es una persona que estando embajadora, pero creo que el anuncio lo hizo en su cuenta Instagram estando en Isla de Pascua, ¿ah? Pidiendo de que Isla de Pascua se independice, ¿no? O sea, en el fondo lo que dice que Isla de Pascua, ella autodetermine su futuro, en el fondo está pidiendo que Isla de Pascua salga de Chile y sea un territorio independiente, libre y soberano. Ah, quiero escuchar tu opinión primero, Francisco, a este respecto. Mira, lo que yo entiendo es que esta embajadora, que fue la directora de protocolo del gobierno del presidente Boric, La desde que marzo del atrasó, año, la que atrasó al rey de España, esa misma, esa esa misma, misma, y que llegó caracterizada disfrazada. sí, como, como Rapa Nui, en la asunción del presidente Boric como presidente. Desde marzo del 2024 ejerce como embajadora en Nueva Zelanda. Y ella en sus redes sociales llamó a la libre determinación para la nación Rapa Nui. Y hace algunos meses atrás, bueno, la prensa empezó a indagar sobre esto, porque esto parece que viene de hace más rato, y descubrieron una entrevista en un diario de Nueva Zelanda en que ella planteaba que la nación Rapa Nui debía tener autodeterminación. O sea, ella está llamando al secesionismo, a separar el país, a separar la isla Pascua de Chile. Y esta, bueno, ella participó y se educó en la Academia Diplomática. Ella es una diplomática de carrera. Y en la Academia Diplomática, lo que se le enseña a los diplomáticos, lo primero es que tienen que mantener a como dé lugar la integridad del territorio nacional. Fíjate qué importante. Sin Y lo que embargo, jura y esta, promete, y lo que jura y promete el presidente también cuando asume. claro, y esta misión que tienen en todo su accionar de mantener íntegro el territorio nacional, ella faltó a ese deber. Es más, está atentando contra ese deber. En mi opinión, ella no puede seguir donde está. Claramente debe ser sacada de su cargo ya en este momento. El presidente Boric tiene la tarea porque no podemos tener a una embajadora que esté promoviendo la división en nuestro país, la separación de territorios. ¿A título de qué? Porque el día de mañana no solamente la nación Rapa Nui puede querer esto. Tenemos a los Lafkenche, tenemos a los mapuches, tenemos a Mapuche, los Aymara, Aymara. No, porque además que se han Patagones. repartido por todo el país, entonces cada uno va a tocar un pedacito. No, esto definitivamente así no va para ninguna parte. Creo que debe ser sacada de su cargo en este minuto, ya. Bueno, tú sabes que todos estos puestos diplomáticos, digamos, que son bastante importantes y que representan al Estado de Chile, han sido entregados a los amiguis del presidente Boric, ¿no es cierto? Tenemos el caso de Brasil, el caso de España, ¿no es cierto? Que comía langosta y se sacaba fotos, etcétera. Entonces hay una irresponsabilidad y una falta de conocimiento respecto a temas que son delicados. Y tal como dice este niño Fernando Villegas en su programa, El Villega, todas las noches, estos cabros chicos han dejado la escoba, no saben dónde están parados y es las consecuencias que estamos viviendo hoy en día. Ahora, yo he estado varias veces en Isla Pascua y nunca escuché a los pascuenses que quieran ser independientes y de aparte. O sea, yo creo que esa fue una sacada de conejo de su manga, de su exclusiva responsabilidad. Yo sé, lo que sí estaban reclamando en su oportunidad, no sé cómo era ese tema, es que los pascuenses tuvieran título de dominio de sus terrenos, que tú sabes que ellos no tienen el título de dominio en sus terrenos, sino que la tierra se la dieron porque es tierra del Estado. Y yo me acuerdo de participar en una comisión en el Congreso, como oyente, digamos, no, y en representación de alguien, y no se les quiere dar porque en el momento que le entreguen su título de dominio de su terreno que están ocupando, al día siguiente se lo van a vender a los japoneses, que es lo que pasó, digamos, con Hawái. ¿Ah? En Hawái, digamos, prácticamente todos los japoneses han comprado muchas cosas y entonces llega un momento en que va a ser prácticamente japonés la isla de Hawái o el archipiélago de Hawái.
Pero es un tema que en realidad, tal como tú dices, es una embajadora, es una señora que ya debe salir, digamos, de su puesto como embajadora y representante del Estado, que a mí me da vergüenza y no me representa. Se nos ha ido pasando el Mira, tiempo. ¿Sí? mira, esta señora embajadora, recordar a nuestros queridos auditores que ella es representante, no es representante de la isla de Pascua o de la nación Rapa Nui. Ella es representante de Chile, del Estado de Chile. Y su sueldo se lo paga usted, señor auditor, usted, señora auditora, y nosotros. Entre todos le pagamos el sueldo. Y resulta que nosotros somos sus empleadores y ella atenta contra quien la mantiene, le mantiene el sueldo, la casa, todo. Y la verdad es que eso no corresponde. Yo creo que ella ha faltado a sus obligaciones, ha faltado a su deber y por lo tanto debe ser removida. Bueno, Así de claro. vamos a ver si el presidente Boric, digamos, la saca de su puesto. Poco va a hacer porque no ha sacado ningún amigo de sus que es el caso más notable y dramático, fue el caso de Monsalves, por cierto, que sabiendo ya, habiendo tomado conocimiento de que está demandado por haber atentado sexualmente y violado, que se llama una señorita, lo mantuvo en secreto durante 2 días. Y esos 2 días estuvieron en secreto y perdió el secreto porque el periodismo del diario La Segunda creo que dio cuenta, digamos, de esta situación. Y ahí recién lo sacó, después de que ya se había hecho público tal presunto delito. Entonces no creo yo que a esta señora o señorita, no sé si es soltera o casada, la vaya a sacar de su puesto, más aún cuando está, digamos, en algunos meses, le quedan 2 meses no va en su puesto. Así que no sé si irá a reaccionar o no irá a reaccionar en ese sentido. Ahora, tú planteaste algo interesante, Daniel, que es cuál será el objetivo de este personaje, porque los pascuenses en general, y vemos pascuenses que se desarrollan en la vida nacional como un chileno más. Tenemos incluso parlamentarios originarios de la isla de Pascua. Entonces, cuando vemos una actitud de esta manera que se escapa del sentimiento de la población pascuense, que conozca yo por lo menos, no hay, uno piensa, ¿cuál será el objetivo? ¿Detrás de qué va ella? Justo ahora cuando se termina el gobierno del presidente Boric, que fue quien la llevó a este sitial. Entonces, ¿no será que está buscando meterse un poco en el mundo de las Naciones Unidas, en el mundo de las organizaciones internacionales, donde ella pueda opinar como una activista eh, de la nación, de la nación Pascuense, Rapa Nui? Rapa Nui. Puede ser, puede Puede ser. ser. A lo mejor está tratando de llegar a Guasomolino a costa de todos los chilenos. Me parece casi una traición. Claro, ahora vaya a saber si tú tienes razón o no tienes razón. A lo mejor estaba aburrida un día en la tarde, en la noche, viendo su Instagram, esta cuestión, dijo, "Ay, esta cuestión", y colocó esta cuestión a ver. Vaya a saber, porque en realidad esta gente es tan irresponsable, y no solamente irresponsable, uno nota que hay mucha ignorancia en muchos temas, no gente culta que haya sido educada con. Ahora, si ella salió de la Academia Diplomática, Andrés Bello, debe tener un piso, tiene que tener un desde por lo menos. Entonces, bueno, Mínimo, un mínimo, ¿no es cierto? Ahora, claro. con este gobierno, digamos, cualquiera sale a la escuela de la cadena diplomática, no es tan exigente como era antiguamente. Que a los diplomáticos le exigían, digamos, por lo menos un segundo o un tercer idioma antes de poder salir de la academia. No sé cómo será ahora. Bueno, desgraciadamente, Francisco, como siempre nos pasa, el tiempo corre, no avanza, no avanzan los temas que queremos conversar en la medida que nosotros quisiéramos, pero todavía nos queda un segundo tiempo, así que, estimados auditores, en este momento vamos a una pequeña pausa musical y volvemos en breves minutos con la segunda parte del programa. Si Marco me permite compartir, voy a mostrar la imagen de lo que publicó la embajadora en Nueva Zelanda, nuestra querida embajadora Manahi Pakarati. Marcos, aquí voy. No sé si pueden ver, estimados auditores, los que están viendo este programa
a través de YouTube. Aquí se muestra la imagen que publicó Manahi Pakarati, que dice libre determinación para la nación Rapanui. Es humillante, de verdad nos humilla como chilenos que alguien que se le entrega toda la confianza va a representarnos a otro país y nos traiciona de esta manera. No, no merece seguir en el cargo, Sí, y debe ser depuesto. además lo puso en inglés, ¿no es cierto? Ahí, No, está autodeterminación. en castellano. No, pero arriba también está en inglés, pues. Ah, arriba también está en inglés, sí, pero Autodeterminación para Rapa Nui. claro. Bueno, Entonces, no, me parece que es una, innecesario que una siga vergüenza en el más. cargo. Una vergüenza Sí. más de este gobierno. Estimados auditores, volvemos junto a ustedes en esta deliciosa tarde del día martes 30 de diciembre, penúltimo día de este año 2025 que se nos va. Eh, Como que uno siente de que en realidad la pesadilla se está acabando, ¿ah? 4 años, casi 4 años, digamos, de dolor, de tristeza, de vergüenza y de cuantas cosas más negativas. Pero, señor auditor, tengamos fe, tengamos confianza que queda poco más de 2 meses para que esta pesadilla se acabe. Así, estimado Francisco, volvemos junto a los auditores para tratar de comunicar lo que nosotros pensamos, cuáles son nuestros comentarios respecto de lo que está pasando en el país. Tenemos un tema importante, Francisco. No sé si tú algo escuchaste o supiste de la famosa declaración del Partido Comunista, ¿ah? Una declaración que es inquietante, que en realidad molesta un poco y que ve, digamos, que esta gente no quiere entender. ¿Has escuchado tú algo al respecto? Sí, estuve revisando, tengo la declaración completa de su 27º eh, Congreso del Partido Comunista. Al pleno, el informe que hizo, el informe al pleno del Comité Central del Partido Comunista de Chile. Bueno, la verdad es que es un informe que contiene 15 páginas, bastante completo. Hacen un análisis inmediato después de la elección, porque decidieron hacerlo no más allá de una semana después de la elección, para efectos de no dispersar, sino empezar a tener ideas propias y empezar a emitir opiniones propias. Hicieron un análisis disciplinado, como dicen ellos que son, y que efectivamente lo son sobre lo que habría sido las razones por las cuales perdieron la elección. Primero, ellos indican que ha ganado la opción de la ultraderecha. No sé qué significará ultraderecha, porque ellos no se titulan a sí mismos como ultraizquierda, son izquierda. Entonces quieren estigmatizar de alguna manera a los ganadores con el término ultraderecha. Y son, según ellos, una que ha ganado una figura que reivindica al gobierno militar, ellos le llaman la dictadura, y también hacen una reflexión sobre algo que es importante. Se habla mucho en el lenguaje político del clivaje. Me costó entender qué significaba el término clivaje, pero logré finalmente, me da la impresión de que entender, no sé si al 100%, pero entender que clivaje son las alternativas que existen. Normalmente Entonces, son dos, según ellos, normalmente son dos contrapuestas. claro, se ha instalado dos alternativas contrapuestas, según ellos, en el mundo político, y se ha instalado el clivaje pueblo-élite. O estamos con el pueblo o estamos con la élite. Bueno, y este análisis hacen también un análisis mundial de que el mundo en realidad, el progreso neoliberal y enfrenta hoy una crisis estructural, ¿cierto? Y recurren al militarismo, etcétera. Van adornando el tema para llegar a esta posición de clivaje de élite-pueblo. Ellos, por cierto, cuando dicen qué opción tomó eh, las candidaturas ganadoras, claramente la del pueblo la tomó
José Antonio Cast, el Johannes Kaiser y Franco Parisi. Curiosamente, ellos mencionan que en realidad en el clivaje se quedaron en una parte que ni siquiera están ni en el pueblo ni en la élite, se quedaron fuera de esas opciones contrapuestas. Bueno, este análisis es bastante extenso. Yo creo que va a requerir una lectura más profunda de esto, porque en el fondo ellos hacen esta autocrítica para indicar que si perdieron, no fue culpa de ellos, no fue culpa de la candidata, no fue culpa de toda la gente que trabajó con ellos, no, no, no. Ellos lo hicieron todo bien y perdieron porque los otros fueron muy malos, gente muy malintencionada, por decirlo de alguna manera, no malos en el sentido de que no ganaron por sus méritos, no, ellos no ganaron por sus méritos, ganaron porque son muy malos nomás. Bueno, Entonces, y porque el mundo se está volviendo contra ellos, o sea, ellos están mostrando una victimización que va más allá de lo real, es lo que bueno, me parece a mí. sí, sí, lo hicieron todo bien para perder, pues. En realidad, Sí, bueno, son 4 años en que fueron preparando, digamos, su derrota a través de este gobierno, digamos, pésimo, malo. La gente se fue dando cuenta de que realmente el comunismo es algo que no sirve en este país y no sirvió en ninguna parte del mundo. ¿Ah? Se dicen democráticos y no son democráticos. El Partido Comunista no es un partido democrático. El Partido Comunista realmente es un cáncer de los países. Donde está el Partido Comunista, los países, digamos, les va mal y tienen problemas, como lo hemos visto aquí en Chile, ¿no es cierto? La primera vez que llegó el Partido Comunista con el marxismo-leninismo, con Salvador Allende, en 3 años el país lo dejaron totalmente destruido. Ahora tenemos 4 años y el país nuevamente está completamente destruido. La ministra Valleza dice que el país no se ha caído a pedazos, que el país no se está cayendo a pedazos. El país está hecho pedazos, ya no puede caerse más. Entonces, decir el Partido Comunista de que en realidad ellos perdieron porque en realidad la culpa es de otro, y sacan este nuevo clivaje, el pueblo y la élite, que en realidad es el pueblo, no pueblo. ¿Ah? Si tú eres de mi parte, eres pueblo. Si no eres de mío, eres no pueblo, que es lo que se llama la élite. Pero en realidad lo que a mí me preocupa es que el Partido Comunista no ha entendido que perdió una elección democrática. Aquí ganó el pueblo. Y entiéndase como pueblo desde el punto de vista del derecho constitucional, que lo que nos rige con nuestra constitución, pueblo es aquel persona que es ciudadano. ¿Y quién es ciudadano? Aquel que ha cumplido 18 años y no ha sido sometido a ninguna pena aflictiva, es decir, el que tiene derecho a voto. Ese es el pueblo, el que vota es el pueblo. Y el pueblo se manifestó este 14 de diciembre y dijo lo que queremos es esto, no queremos comunismo, no queremos ese programa de 7 hojas, digamos que además fue copia de otro, no queremos eso, lo que nosotros queremos es trabajo, queremos tranquilidad, queremos progreso y queremos tener libertad, que es lo principal. Y no solamente libertad, sino también derecho a la vida y el respeto a la propiedad. Eso es lo que nosotros queremos, que son cosas que el comunismo aborrece. Para el comunismo no existe la propiedad, no existe la libertad. Usted, señor, vaya a darse una vuelta por Cuba, si es que tiene las posibilidades de ir a Cuba. Vea cómo es Cuba. Yo estuve en Cuba y sé cómo vive el pueblo cubano y conversé con miles de personas, no miles, cientos de personas, y les preguntaba siempre lo mismo. No hay libertad, no hay que comer. La Polonia que estuvo ocupada por el comunismo soviético después de la Segunda Guerra Mundial, era una cosa realmente triste. Y para que suelta esto un poco, digamos, de que conozcan nuestros auditores, en la época, en la era comunista de Polonia, se crearon los bares de leche, porque la ración que se le daba por libreta, racionamiento, igual que en Cuba, era una ración netamente vegetariana, en base a verdura y muy escasa. Entonces se crearon estos bares de leche en que el Estado les daba una ración de leche para poder compensar con algo de proteínas, digamos, la alimentación del pueblo polaco. Bueno, terminó el comunismo en Polonia y Polonia es un país realmente avanzado, civilizado, próspero, con gente feliz,
con las calles impecables, todo limpio, toda la gente atenta, etcétera. Porque salió el comunismo. Aquí en Chile esta gente no quiere entender que tiene que irse, que se vaya a vivir a Cuba, que se vaya a vivir a la Rusia, que se vaya, qué sé yo, a ir a Corea del Norte, que dejen tranquilos a los chilenos que trabajen. Y lo que más me preocupa, Francisco, es que ya el presidente electo no ha asumido el cargo y ya están organizando manifestaciones a partir del día siguiente. ¿Y manifestaciones contra qué? Con el único propósito de no dejarlo gobernar. Esta declaración del Partido Comunista es una declaración de guerra. ¿No? Ya están formándose los cuadros para impedir que el presidente electo, cuando asuma, pueda desarrollar su gobierno y llevar a cabo su programa. Quieren evitar a toda costa que le vaya mal al gobierno y al presidente CAT para decir, nosotros somos los salvadores. Si el Partido Comunista no es el salvador de nadie, el Partido Comunista es el cáncer que tienen los países, un cáncer que cuesta sacarlo. Y desgraciadamente la presidenta Bachelet permitió que el Partido Comunista volviera, digamos, a conformarse dentro de nuestra estructura política. Y ahí está el resultado, ahí lo tenemos, un país prácticamente que está destrozado y se mantiene todavía firme gracias a las bases económicas que dejó el gobierno militar, bases fuertes, sustentables, que nos permiten sobrevivir con esfuerzo. Vamos a tener que recuperar todo el dinero que se ha ido. Y si no me equivoco, no sé si tú lo has escuchado, lo escuché ahora en la mañana, no tengo más antecedentes, de que parece que se habría detectado otros 1,5 billones de pesos también que están ahí, digamos, medios perdidos. No es algo que sea cierto. Lo escuché muy a la pasada, en algún noticiario, en alguna parte, o lo leí, ¿ah? Que habría, digamos, estaría apareciendo este otro hoyito en el gobierno. Vamos a tener que esperar, porque ya este es nuestro último programa, Francisco, vamos a tener que esperar, digamos, hasta marzo, cuando volvamos de nuevo, para poder saber cuál es la verdad al respecto. Pero yendo al fondo, lo que quiere hacer el Partido Comunista, quiere desestabilizar el gobierno y cosa de que este gobierno cuando termine no haya un legado. Porque este gobierno que está terminando no ha dejado ningún legado. El único legado que ha dejado es un legado de miseria, de descontento, de un país que está prácticamente en ruina, con un déficit, con una deuda tremenda, que va a ser muy difícil recuperarla en 4 años. Lo que tiene que hacer el presidente Cáceres, en mi opinión, es primero empezar a ordenar de a poquito las finanzas de este gobierno y yo creo que aquí la Contralora de la República le va a prestar una gran ayuda. Mira, yo creo que lo que se ha planteado en este Congreso y en este análisis sobre el resultado de la elección es que, de parte del Partido Comunista, por cierto, es que ellos buscan organizar, según ellos, a sus electores, a su masa, a sus seguidores, que ellos, según ellos, es el pueblo que está desinformado, que no ha entendido, que entonces hay que organizarlo, pero vuelven a una dialéctica más bien de la violencia, más bien de las calles, más bien del conflicto, de lo que les ha dado de alguna La manera violencia. en el pasado dividendo, el conflicto permanente. Entonces, así no avanza ninguna nación. A ellos lo único su único objetivo es evitar que al gobierno del presidente Kast le vaya bien, que el próximo gobernante no sea de derecha, porque para ellos este es un tema casi religioso. Esta cuestión como que les ha afectado la psiquis. Y por cierto que reconocen que el presidente Kast obtuvo una mayoría abrumadora, que en realidad ellos no esperaban que el voto obligatorio, que sumó 5 millones más de votantes, fuera a ser tan abrumadoramente de derecha. Entonces, ese acto muy grande, no tienen mucha opción que no sea el camino de la calle, del conflicto y de la violencia simultáneamente. A esto yo creo que el presidente Kast y sus seguidores también le han dado alguna señal. Le han dicho que en esta oportunidad no hay espacio para aguantar más violencia. Ya el tema se acabó. Se acabó el 19 de octubre del 2019, el 18 de octubre del 2019,
también ya pasó y no puede volver. Eso no es posible que una nación organizada lo permita nuevamente, porque ya vivimos toda la violencia, fue una borrachera de violencia, entonces basta. Ahora queremos progresar, queremos más orden y terminemos con el asunto. eh, de alguna manera se han victimizado, ya no les gusta que le llamen comunistas, ya como que se sienten acorralados porque son comunistas. ¿Acorralados de qué? Si se acorralan ellos mismos. Mencionan que el candidato Kaiser, en su momento cuando era candidato, quería que proscribieran al Partido Comunista. Entonces, nosotros proscritos, si somos como que se están sintiendo víctimas de algo cuando los principales victimarios han sido ellos, creo yo. Así es, así que, pero yo creo que, tal como lo dijo el presidente electo José Antonio Kast, a partir de su gobierno se va a aplicar la ley. Así que todos estos ¿Sí? señores que quieran andar tirando piedras, tirando molotov a los profesores, a los carabineros, qué sé yo, etcétera, se les va a aplicar la Basta. ley, se les va a tomar preso y se van a ir, digamos, a la cárcel si es posible. Y se va a crear este, este, ¿cómo se llama? Esta lista, digamos, de vándalos, ¿no es cierto? Se me fue la palabra, digamos, que va a crear que Antecedente. no, va a quedar en un listado, digamos, de vándalos en que no van a tener derecho a ningún beneficio social. Todas aquellas personas que sean inscritas, digamos, en este registro de vándalos. ¿Ah? Igual que el registro de los papás que no pagan la pensión de alimentos, se crea un registro, ¿no es cierto?, donde queda inscrito y se le pone una serie de limitaciones. Va a crear este registro de vándalos. Y por ahí escuchar a algunas personas que pobrecito, que cómo puede ser que van a quedar inscritos si hay gente que tiene que ir a estudiar, tiene. Entonces, esa gente es comunista, o sea, probablemente, y como yo muchas veces lo he dicho, si en los tiempos de la Unidad Popular teníamos a los grupos terroristas como el MIR, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, la Brigada Ramona Parra y cuantos más, hoy en día lo que tenemos es el crimen organizado, que está totalmente atomizado, hay bastante crimen organizado y bastante delincuentes que son los que producen que la gente no ande contenta y esté totalmente insegura. Pero yo creo que en ese asunto el presidente electo lo va a hacer bastante bien, lo vamos a apoyar. La gente que comete un delito se tiene que ir presa y tiene que pagar por esas consecuencias. Y si alguien rompe, un menor de edad rompe algo, bueno, el papá tendrá que hacerse responsable y pagar lo que rompe, lo que quema y lo que destruye. Entonces, ese es un país ordenado, un país decente, un país aplicado. Pero ya el tiempo, como decía yo, la pesadilla está prácticamente llegando a su final. Estamos próximos a despertar. Vamos a tener un presidente elegante que anda muy bien vestido, con su camisa blanca impecable, su corbata, su terno como corresponde, y va a ser realmente va a ser un fiel representante de lo que es la idiosincrasia del chileno. No lo que hemos tenido hasta ahora, una persona con los zapatos rotos, mal lustrados, con la camisa fuera del pantalón, etcétera, etcétera, etcétera. Y como yo lo dije al principio, hace 4 años, me daba vergüenza. Me daba vergüenza tener un presidente como el que tenemos. Bueno, Martínez, Francisco Martínez, el tiempo avanza y tenemos otros temas más, pero uno cortito antes de pasar a un tema bastante interesante para que nos dé un poco de optimismo en el futuro, que es el interés que tiene Canadá sobre la construcción de rompehielos aquí en el país. Pero antes de pasar a ese tema, quiero hacer un comentario chiquitito tú también respecto a este lenguaje inclusive. Ya se está notando que este lenguaje inclusive está también llegando a esa final. El las, los, les, lis, los, lus, no. Cuando hablamos de los chilenos, se refiere a ambos géneros. Así es la gramática castellana. Los chilenos incluye a hombres y mujeres. Los alumnos, no hay para qué estar diciendo los y las chilenos. Los, las y les chilenos. No, ya no es necesario. Ese también es un lenguaje que en mi opinión se está acabando y la gente que está llegando ahora al gobierno no está usando esa desviación y ese mal uso de lo que es el lenguaje chileno. Y ojalá que el título de la Cámara de Diputados vuelva a ser Cámara de Diputados. Eso quiere decir que incluye a los hombres y a las mujeres, y no Cámara de Diputados y Diputadas. ¿Te das cuenta? No sé cuál es tu opinión a ese respecto, Francisco, antes de pasar al tema del rompehielo. Mira, encuentro muy importante tener el idioma que manda la Academia de la Lengua. O sea, nosotros tenemos el idioma castellano, el español, pero está regido y ha venido desarrollándose de acuerdo con la civilización, tiene el desarrollo propio.
pero cuando ya hay algo que está zanjado, como es la forma de expresarnos unos a otros, el usar el ellos, ellas y ellas, me parece un absurdo. Que han intentado tener como bandera a los progres. En realidad, este es un lenguaje progre, no solamente de Chile, sino que también en el mundo. Y se está batiendo en retirada. Todos estos símbolos que tenían los progres, como el feminismo, los ellos, el lenguaje inclusivo, el LGTBismo y todas estas otras cosas, de verdad que hoy día están en retirada. Ya se dieron el espacio, esta borrachera de cosas así absurdas que Incultura, de tomaban incultura. gramsciana total, Ajá. y que buscaban generar el conflicto. ¿De qué forma generamos conflicto entre los distintos grupos humanos? Pero eso ya se terminó, basta, ya está bueno ya. De verdad que no le gusta a nadie este tema. Yo estoy de acuerdo contigo, me alegro mucho que ya se esté terminando y que ojalá volvamos a la racionalidad, al trato como ha sido en forma permanente. Al uso correcto del idioma castellano. El idioma castellano Tenemos otros problemas que preocuparnos que no sean esas tonteras en realidad. unas tonteras, tal como tú lo dices, tonteras de gente que es ignorante, gente que quiere imponer, digamos, su criterio, que es un criterio totalmente equivocado. Bueno, ¿qué te iba a decir? Que la gente está contenta, ¿ah? Está contenta de escuchar la otra vez una señora ahí en la feria, me decía, una señora ya bastante edad, me decía, "Ay, qué bueno, va a volver este señor Kat, y tan elegante, que se ve tan bien peinadito, bien afeitado, da gusto tenerlo como presidente. Me siento orgullosa porque cuando vaya al extranjero y vaya a hablar con los ingleses, va a llegar un caballero. O cuando vaya a hablar con el presidente de los Estados Unidos, va a llegar un caballero. No la persona que tenemos hoy día y que realmente nos da vergüenza y no nos representa. Y yo le decía, sí, señora, en realidad es lo que nosotros elegimos, es lo que el pueblo eligió. Así que tenga confianza, señora, que este caballero lo va a hacer bastante bien y nos va a llevar a un mejor futuro. Y el tiempo antes que se nos acabe, te dejo la palabra con el asunto de el rompehielo, digamos, está interesado Canadá. Sí, muy interesante esta noticia, que la dio a conocer el presidente ejecutivo de Corfo, eh, vicepresidente ejecutivo de Corfo, José Miguel Benavente. Él estaba hablando sobre el Plan Nacional Continuo de Construcción Naval que tiene ASMAR, y donde se están construyendo 4 buques multipropósito bajo el proyecto Escotillón. Ya el primero va a ser lanzado al agua ahora en enero, se llama Magallanes, y es un buque de transporte anfibio. Este ASMAR está trabajando en este proyecto en conjunto con los astilleros de Valdivia, ACENAV, que hacen las embarcaciones interiores, las barcazas pequeñas. Bueno, estaba conversando de este tema cuando manifiesta que Canadá ha expresado su interés en construir 2 rompehielos iguales al rompehielos Almirante Biel, que inició sus operaciones en julio del 2024, el rompehielos chileno. Canadá quiere 2 de estos. Es importante destacar que Canadá, junto con Finlandia, son los mayores y mejores constructores de rompehielos que hay hoy día en el mundo. Entre ambos, junto con Estados Unidos, firmaron una carta de intenciones de construir 12 rompehielos de gran envergadura para el Ártico. O sea, ellos están muy focalizados en el Ártico. Sin embargo, en la Antártida no tenían foco en los rompehielos y necesitaban un rompehielo y les gustó este. Este rompehielo, recordar, queridos auditores, es de diseño canadiense. Los planos, el diseño del buque fue hecho en Canadá y les gustó a los canadienses cómo quedó, así que ahora le estarían encargando a Chile la construcción de 2 de ellos. Este buque costó alrededor de $400 millones, así es que sería una muy buena inversión para Chile y, por cierto, para todos los trabajadores chilenos que participaron en la construcción, tanto los de los astilleros como toda la infraestructura que significa alrededor, la industria, el desarrollo, la ciencia que se desarrolla al lado de la construcción de estos buques tan específicos.
Esa Sí, es la noticia que quería comentar. bueno, yo me alegro harto, también había escuchado, no había leído la noticia completa, pero que Canadá está interesado en construir estos portaaviones aquí en Chile, especialmente en Asmar, Talcahuano. Yo quiero decirle Rompellero. a los señores, Rompellero, a nuestros auditores que Asmar tiene una capacidad tremenda para construir casi cualquier cosa. El problema que tiene Asmar es que no tiene los recursos suficientes para poder hacerlo. Ahora, si Canadá encarga estos buques, indudablemente que va a tener los recursos para construir estos buques y lo más importante es que no solamente se beneficia ASMAR, sino que se beneficia toda la industria subsidiaria que apoya la construcción de estos buques. O sea, en Talcahuano hay un montón de industrias que son la parte eléctrica, la parte, qué sé yo, electrónica, la parte de máquina, combustión interna, todo lo que son Los muebles. los muebles, claro, todo lo que es la carpintería interna, ¿no es cierto? O sea, tiene una capacidad de producir trabajo a un montón de gente, y eso es lo que necesita Chile, ¿ah? Que haya trabajo, que haya gente que se atreva a invertir. Ahora, indudablemente que Canadá sabe que ya tenemos un presidente, digamos, que va por la propiedad, por la iniciativa privada, por el mercado, entonces indudablemente que eso le da certeza de que sus dineros no se vayan a perder cuando invierte aquí en Chile. Así que yo creo que es una muy buena noticia para el país, una muy buena noticia y mejor noticia quizás para el área de la octava región, especialmente Talcahuano y Concepción, porque toda su industria, digamos, indudablemente florece con este tipo de construcciones que son construcciones más importantes. Recordemos que a Canadá le sirve este tipo de rompehielos porque en Canadá solamente hay pack, ice, no hay tierra. Entonces todo lo que hay ahí no hay témpanos como los témpanos, digamos, que tenemos nosotros aquí en nuestra Antártica. Los témpanos que salen del Polo Norte son témpanos que vienen de Groenlandia, de todas estas partes donde hay tierra que se desprenden grandes bloques de hielo. Pero el casquete, donde está Canadá, el casquete polar norte, es puro hielo, es puro pack, ¿no? Así que son buques que serían muy eficientes para lo que persigue Canadá. Estimado Francisco, el tiempo se nos acaba, el año se nos acaba. Señores auditores, le damos las gracias por habernos acompañado durante todo este año, habernos escuchado, haber tenido la paciencia y el año termina, las cosas se acaban, pero siempre renacen nuevamente y con Francisco esperemos vernos nuevamente en el mes de marzo, si Dios quiere. Francisco, te dejo a ti la despedida final. Sí, muchas gracias, Anel y queridos auditores. Ha sido un año interesante, muy movido, bien noticioso. Creemos que va a ser un gran año el año que viene. Les deseamos lo mejor, por cierto. Y si Dios quiere, nos vemos en marzo del próximo año. Muchas gracias por escucharnos y por seguirnos. Y tengamos fe.